Hola. ¿Ya está grabando? No, ¿sabes que no? Sí, está grabando. Hola. Bueno, hola. Sí, hay que ser educado. Hola. Bueno, antes de comenzar, queremos aclarar una cosa, que al hablar de temas de humanidades, uno tiene que intentar ser lo más humano posible. ¿A qué me refiero? Nos han criticado varias veces porque hacemos payasadas, o porque nos reímos, o porque hacemos cosas fuera del orden, y nos dicen que no nos tomamos en serio el tema, pero la cuestión es que justamente para tomar un tema de humanidades, uno tiene que ser lo más humano posible. No tenemos que pretender ser no humanos para tratar el problema. ¿Qué dibujaste ahí del otro lado? No, nada. No, no hay nada, es Esto. eso. Sí, bueno. Cuestión Entonces, que... yendo al tema puntual y conciso, no al que nos corresponde. Hoy trataremos el tema del... Raúl, por favor. Las características del buleado. de la víctima. En el anterior video tratamos al agresor, ahora tratamos a la víctima. El primer estado de la enfermedad, como yo lo describo. Cuestión que, ¿quiénes son los que tienden más a sufrir de esto? Para eso lo tenemos a Raúl Burchiali, Para que nos lo licenciado en digan. psicología, por favor. Muchas gracias, muchachos. Los que tienen más altas chances de caer en el rol de la víctima de bullying, alias bully, alias bulleado en castellano, son aquellos que pertenecen a algunos de estos grupos. Niños que tienen alguna discapacidad mental, psíquica o física, o algún defecto físico visible. Chicos que tienen algún trastorno del aprendizaje. Chicos que pertenecen a alguna minoría, ya sea cultural, étnica, religiosa, de orientación sexual, etc. Chicos que en público sufrieron acoso escolar y no hicieron nada, con lo cual le mostraron a los demás que los pueden acosar. Y por último, muy pocas habilidades sociales y una personalidad muy introvertida, tímida, vergonzosa, con baja autoestima. Personalmente, yo tengo que decir esto, yo formo parte del primer grupo que Raúl especifica. Y al mismo tiempo también de uno de los últimos, que es el grupo de los que han sufrido antes. Yo he sufrido mucho, bastante. Y también me tocó ser buller, Acosador. sí. También me tocó eso, que es uno de los dos caminos que lleva. ¿Por qué lo digo? La enfermedad que yo estamos hablando es una enfermedad con dos etapas, la del bully y la del buller. Dos etapas. Bully y buller. ¿De qué hablo entonces? Hablo de nos atacan, me siento indefenso, no puedo defenderme, completamente incapacitado de hacer nada, y luego, entonces, Ataco al más débil. ataco al más débil para yo sentirme más fuerte. Esa es la segunda etapa. Y eso es terrible porque estamos atacando a No alguien. todos pueden Ahí vamos al segundo camino. pasar en la edad escolar, ¿no? Mientras asisten a la escuela, ya sea primaria o secundaria, no todos pueden pasar de la etapa 1 a la etapa 2 debido a cuestiones físicas o cuestiones de personalidad. No todos pueden ser bullers, todos los que fueron bully. Los que fueron víctimas no pueden ser todos hostigadores. ¿Vos por qué pudiste ser hostigador? Yo pude ser hostigador porque yo no traté esto con seriedad. Yo no traté esto de la forma que se tenía que tratar.
Pero hay tres caminos, ahora que lo pienso. Tenemos el primer camino, que es cuando se trata bien al chico que es víctima, y entonces ni siquiera pasa la raya de ser bullet, y entonces puede vivir una vida normal, con sus propias características, con su propia personalidad, puede vivirlo con total libertad. O sea, pasa a ser incluido, aceptado y valorado en el grupo ¿Cómo a pesar es? de pertenecer a alguna o varias minorías. Sí. El segundo camino, que es el que a mí me tocó tomar, que es el de pasar a ser bullet. Yo traté el problema, pero lo traté mal. Entonces yo comencé a agredir para yo sentirme bien. Pero porque pudiste agredir. ¿Cómo es que pudiste agredir? Porque yo pensaba que yo iba a sufrir más que el mismo que yo estaba atacando. Que yo estaba sufriendo más que el otro, por lo tanto yo lo atacaba para que él supiese lo que yo sentía. Pero podías atacar porque sabías cómo, porque tenés fuerza, porque sos grandote, sos alto, y tu enojo lo pudiste transformar en agresividad. Eso es El relativo, que ¿no? no puede, se le complica. El que no tiene fuerza, el que es un arfenique, flaquito, que no sabe pelear, que su enojo no lo puede transformar en esa agresividad sana que le permite defenderse y hacerse respetar. Viene para adentro. Ese no puede. ¿Vos por qué pudiste? Pude por la ira. Yo en sí, yo no sabía, o sea, yo soy grandote. Soy grandote, el video quizás no se vea. Que Parate. somos, Parate. no me voy a parar. Somos grandotes. Parate Pero o te yo, cagamos a palo. Vamos a bulearlo para que se pare. sí. Fijo. No, bueno, paren. Volviendo al tema con seriedad. Sí, carajo. Porque hay que ser humano, pero no tanto. Hay que ser humano, y hay que tratar las cosas como se tienen que tratar. Volviendo al tema, yo soy grande, pero en un momento yo no sabía que lo era. Yo no controlaba la fuerza, por lo tanto era un enorme ropero que no se movía, y entonces me podían atacar y yo no podía defenderme. O sea, no. ¿Por qué en un momento, siendo igual de grandote, no devolvías el ataque? ¿Y por qué en otro segundo momento pudiste empezar a devolver el ataque? ¿Qué cambió en vos para que vos pases de ser víctima a ser hostigador y acosador? Me victimicé más. Digamos que yo antes sentía pena por el otro, pero cuando comencé a sentir más pena por mí que por el que me agredía, entonces yo devolvía. Sentiste que valía la pena defenderte. Exacto. Pensaba que me estaba defendiendo bien. ¿Y cómo fue que pasaste a sentir más pena por vos que por el otro? Por el acoso constante. Ya lo he dicho en otra nota. El acosador lo que hace es tomar la satisfacción, pero esa satisfacción es temporal. Por lo tanto, tiene que hacerlo constantemente para mantenerse en buen estado psíquico. Está bien. Vos Y- utilizaste la fuerza física, la Sí. agresión física, como una manera de empezar a preservarte vos, ¿no? Porque te sentías más apenado por vos mismo que por el otro. Entonces empezaste a sentir, o empezaste a pensar que tenía mucho más sentido defenderte y protegerte a vos que proteger al otro de tu agresividad. Ahora, ¿funcionó? No. ¿Funcionó? ¿Tuvo algo que ver que en el colegio las autoridades te permitían defenderte, que no tuviste castigos o sanciones severas? ¿O a pesar de sanciones severas, igual te defendías usando la fuerza física? Esto es algo que yo ya he dicho en otra entrada, ¿sí? En una anterior a Esto esto. es un video, no Sí. es una entrada.
Sí, bueno, pero igual lo voy a publicar como una entrada, así que te lo todas las intervenciones que hacen los adultos dentro de esta contienda entre la víctima y el victimario, lo único que hacen es empeorarlo, demostrando que uno no puede defenderse solo, ya sea porque los padres se meten en el tema y hacen quilombo en el colegio, o ya sea porque la maestra o el maestro se entra en la pelea y para, y entonces lo único que hace es hacer que el bullet lo haga con más tendencia todavía y que la víctima se sienta menos fuerte para defenderse porque necesita de la asistencia del otro. Entonces, la asistencia en el momento nunca es buena. Y sí, pero si no se asiste en el momento puede terminar con consecuencias muy graves, como ya se han visto, gente que ha sido pateada hasta la muerte o que lo han castrado por ser homosexual a patadas. No está bueno, ¿entendés? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si la situación se va de las manos de una forma por la cual no se puede, digamos, ya está, el tipo le están pegando muy duro y ya está en una situación donde no se puede, si no se interviene, le pueden pasar cosas muy graves, puede tener consecuencias muy serias. Hay que intervenir para preservarlo, La su integridad. integridad física. Claro. Ya su autoestima está hecha pelota. Sí, y claro. Lo único que se le puede cuidar es los daños físicos. Claro. Ahora, si la situación no llegó a ese momento en el cual la persona que está agrediendo física o verbalmente, más que nada físicamente, porque la integridad física es más vulnerada cuando hay agresión física. Si bien con una agresión psicológica puede haber lesiones físicas muy importantes. No, claro, pero una pregunta. Vos, cuando empezaste a defenderte y a agredir físicamente a otros, ¿esos otros eran buleadores o eran minorías, víctimas? ¿Tenían el perfil del buleador o el perfil de víctima? Con franqueza te lo digo, la verdad es que en ese momento no me importaba. Lo que a mí me importaba era que el otro, no importaba si era o el buller o si era una persona que no tenía nada que ver con la situación, quería que supiese lo que yo sentía. Solamente eso. Y entonces era completamente descontrolado. Y pero eso es un egoísmo extremo. No, es que eso es lo que provoca. Él lo pudo hacer dentro de la edad escolar, quedó en el colegio y fueron golpes. Hay otros que no lo pueden hacer en el escolar, guardan ese odio, ese rencor, ese resentimiento y pasa como en tu última entrada en tu blog, que haces mención a la tragedia de Alemania, de Múnich, Sí. En la cual el flaco venía acarreando un montón de odio y resentimiento hacia todo lo que lo bullearon y ese día dijo, hoy me la cobro, ¿no? Y él invitó a gente a que vaya a ese shopping. Es como la película Furia... ¿Cómo se llama? Relato salvaje. Relato salvaje. El avión. Que el chabón invita al avión a todos aquellos que le habían hecho daño de alguna manera y los mató a todos. Con él adentro. Con él adentro manejando el avión directo hacia la casa de sus padres. Es una cosa así, este día me la cobro, pero ya terminaron la primaria, terminaron el secundario, pasaron muchos años y siguen cargando sobre sus espaldas el dolor, el rencor, el resentimiento y el odio y los deseos de venganza. Y si su vida no puede ser una vida linda, que haga que ya no tenga sentido esa venganza o que no valga la pena la venganza, muchos terminan cometiendo estos homicidios masivos, estos asesinatos, o incluso ni siquiera llegan a eso. Claro, o se terminan, ¿no? O se suicidan. Claro. O se suicidan. O lo hacen y después se suicidan. Algunos, como ya decidieron suicidarse, dicen, bueno, antes de matarme mato un par
Con lo cual, Pablo tiene razón en declararle la guerra al bullying, porque el bullying es el responsable, o gran parte de la responsabilidad de estos actos lo tiene el bullying. Hay otros factores que influyen, pero el bullying es determinante, ¿no? Antes de terminar, tenemos que decirlo. Pero Tanto el bullying como ¿ya el bullying. terminamos? Mirá la hora. No sé. Pero lo que yo pregunto es, Está diciendo algo importante. Pero pará, antes de terminar, rompan. ¿te sirvió la violencia física? No, Muy bien. Eso quería nada más sí, preguntar. que la dejas picando. Tanto el buller como la víctima son rehenes de un gran fenómeno que yo necesito reducir al mínimo. Quiero vivir para ver el ocaso del bullying y vos me podés ayudar. Sí, alguno tenía que hacer eso. Bueno, esto es guerra. Muchas gracias.